Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Un gusto compartir nuevamente la palabra del Señor en este día. Vamos a estar retomando nuestra hoja de ruta, por decirlo así, del viaje que emprendimos en el libro de Hechos. Así que hoy vamos a estar moviéndonos fuertemente por el libro de Hechos, por varios versículos. Y continuar, así como le había dicho la otra vez, habíamos hecho un paréntesis para ciertos temas que hacen a la agenda de Dios en estos momentos y lo vamos a seguir después desarrollando en otras ocasiones, pero quisiera ahora volver al libro de Hechos donde nos habíamos quedado y lo último que habíamos hablado, si se recuerdan, giraba un poco en torno a, aparecía en la escena Pablo, aparecía Saulo en la escena. Hablamos de su conversión, de su pasión, de lo que le movía. Y hoy queremos continuar porque el libro de Hechos después desarrolla, cambia en el capítulo 9, cambia nuevamente de foco y la mirada deja de caer en Pablo. Pablo es llevado, vuelve a su lugar de origen. Dios va a seguir trabajando de forma particular con él. Pero la escena cae de pronto nuevamente en Pedro. Pero antes de entrar en ese capítulo, quiero que me acompañen, porque esto es importante tenerlo presente. En Hechos, el libro de Hechos termina con una potente declaración. Una declaración que resume en gran parte lo que atañe al libro de Hechos. Y dice lo siguiente, capítulo 28, versículo 24 en adelante, y este es Pablo hablando desde Roma y dice lo siguiente: y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los ojos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues, y esto es lo importante y resume y va cerrando, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. El libro de Hechos termina con esa premisa que resume un poco todo el libro de Hechos. El mensaje ahora iba a llegar a los gentiles. O sea, aquellos que no son judíos, al resto del mundo iba a llegar ahora el mensaje. En Hechos capítulo 13, 46 al 47, y vamos a ir mirando algunos versículos. Hechos 13, 46 al 47, vamos a ir encontrando este denominador común y tan importante y determinante, porque era algo nuevo. Y yo siempre les digo, hermanos, que tenemos que ponernos en la cabeza de aquel tiempo y en la cabeza de cómo pensaban estos primeros cristianos. Y ellos tenían que ir rompiendo ciertas barreras. Ellos tenían un concepto de que la salvación, como había sido anteriormente, estaba centrada en los judíos. Y era solo básicamente para ellos. En su cabeza ese era el chip que ellos tenían. Y Dios le va a ir mostrando y revelando esa increíble, por decir novedad, de que la salvación no se limitaba solamente a su pueblo. Ahora la salvación estaba disponible también para el resto del mundo. Y eso no era fácil para aceptar para ellos. Y vamos a ir mirando, tal es así que en Hechos encontramos constantemente ese registro. Hechos 13, 46 y 47 dice lo siguiente: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, se está dirigiendo al pueblo suyo, la verdad era necesaria que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban
y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahí cerquita, Hechos 14, versículo 27, dice lo siguiente, es mismamente Pablo, ¿no? Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe, ¿a quién? A los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Capítulo 15 de Hechos, versículos 14 y 17. Aquí viene el relato de la propia iglesia de Jerusalén, del concilio de la iglesia madre, podemos llamarlo de alguna forma. Y dice lo siguiente, este es Jacobo, el hermano del Señor, cuando dice en el versículo 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondiendo diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda las palabras de los profetas como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Entonces, ¿por qué estoy citando estos versículos? Porque estos versículos nos van mostrando que había algo que ellos no habían pensado. La iglesia estaba naciendo, se estaba construyendo y de ellos de pronto se encontraban con que ahora aquellos que tenían prohibido juntarse, ahora aquellos que eran inmundos, ahora aquellos que no tenían que tener ninguna clase de relación, ahora eran parte de la iglesia y no solamente eso, eran salvos también al igual que ellos y sin diferencia. ¿Me van siguiendo? Porque es importante entender esto en el libro de Hechos. Y es así que inclusive en el pasaje que está más cerca, que después vamos a estar profundizando el capítulo en otra ocasión, el próximo domingo, llegamos a esta conclusión que muestran en el capítulo 11 de Hechos, versículo 18. Esto es la iglesia de Jerusalén y dice lo siguiente, entonces Pedro va y les cuenta lo que acontece y les dice, entonces oída todas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Este era el punto. Los capítulos que nosotros vamos a estar tocando ahora, mirando un poco en profundidad, que son el 9, el 10, el 11, básicamente, y parte del 12, pero sobre todo el 9 y el 10, es el momento, para que se ubiquen, es el momento donde Dios va preparando el escenario para que esto que nunca había pasado, que los gentiles se convirtiesen, que pueblos de otras naciones que no eran judíos recibiesen la palabra de Dios, iba a acontecer. Y Pedro era parte importantísimo de esto, y esto es lo que va a contar el relato bíblico en los siguientes versículos. De hecho, la nueva iglesia ya venía, si ustedes recuerdan, la iglesia ya estaba viniendo de tener un cambio de mentalidad. Domingos anteriores yo le había compartido cómo el evangelio había llegado a los samaritanos, ¿se recuerdan? Y les había dicho, si ustedes se recuerdan también, ¿quiénes eran los samaritanos? ¿Ustedes se acuerdan quiénes eran los samaritanos? ¿No? Los samaritanos eran, por decir así, descendientes de las 10 tribus de Israel también, que se habían apartado y habían seguido su propio culto y lo habían mezclado con cultos paganos de aquel tiempo. Para un judío, decirle que era un samaritano era el insulto más grande que podía recibir. Tal es así, se recuerdan la historia también de la mujer samaritana, que Jesús, y normalmente cuando querían ir a Galilea, de Galilea a Jerusalén, no pasaban por Samaria, porque era lo peor. Para los judíos el samaritano representaba lo peor porque habían traicionado la fe, eran como unos mestizos que habían traicionado su fe. Y esa barrera, en Hechos capítulo 8, 25, ustedes se van a recordar que Pedro la tiene que romper. Y el Espíritu Santo empieza a mostrar que ese pueblo, los samaritanos, también iban a ser parte de la iglesia. Hechos 8, 25 nos relata la conversión de los samaritanos.
y cómo se empieza a convertir ese pueblo, cómo Dios, la salvación se empieza a mover entre ellos. Y ellos se agarrarían la cabeza, yo me imagino, y decían, pues ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estos que eran lo peor ahora son salvos? ¿Cómo Dios estaba? Y ya eso generaba un cambio. Pero ese cambio no era el único que ellos tenían que tragar. Y podríamos decir, poniéndonos un poco en la cabeza de Pedro, de los primeros, porque los primeros que se salvaron eran judíos, podrían decir, bueno, pero los samaritanos de cierta forma son medio judíos lentos, ¿verdad? Son pueblo también de Israel, podemos aceptarlo. Pero no, la salvación iba más allá de eso. La salvación tenía que llegar a los gentiles también. De hecho, el Señor Jesús, y esto es importante, por eso se recuerdan que hablamos de que en Hechos, el bosquejo de Hechos estaba determinado en el capítulo 1, versículo 8 de Hechos, ¿no? El Señor Jesús, ¿qué les dijo a ellos en Hechos 1, 8? Veamos un poco. Le dijo lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Judea y Jerusalén ya había sido hecho. Después viene el Evangelio, llega a Samaria. Ahora vamos a entrar y vamos a contemplar y vamos a ver cómo prepara el escenario Dios para ese paso que van a dar de que empiece a llegar a los gentiles, al resto del mundo. Y Hechos termina, como le leí por eso, con la frase de Pablo: el Evangelio llegando al resto del mundo. El Evangelio, la iglesia había roto todas las barreras. Había roto todas las barreras. Eso es lo que estaba desarrollando el libro de Hechos. Y Dios va a utilizar principalmente, hermanos, a 2 hombres para lograr esto. 2 hombres, básicamente, principalmente. A Pedro y a Pablo. Ambos terminan ejecutados en el mismo lugar, por decir en la misma zona, en Roma. Los siguientes 3 capítulos, 10, 11 y 12, Pedro vuelve a ser el personaje central. Pedro vuelve a ser el personaje central. Más adelante, a partir de esos versículos, van a ver ustedes en el libro de Hechos que la mirada, el lente se centra ya en Pablo. Es Pablo extendiendo. Pero en estos capítulos es como vamos a mirar y nos enfocamos en Pedro. Y hoy yo quiero enfocarme en Pedro. Hoy nos vamos a estar enfocando también rápidamente en Pedro. Los capítulos 10 y 11 principalmente, ¿no? Y parte del 9 son los momentos previos a este paso que la iglesia va a dar de entender que la salvación es para los gentiles. Ellos todavía no lo habían asimilado. Hasta este momento, en el capítulo 9, ellos todavía no habían entendido y no sabían que eso iba a ocurrir. Y esa barrera tenía que ser derribada. En Gálatas 3:28 dice la palabra: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ese es el mensaje más importante también que muchas veces la iglesia no tiene que olvidar. No hay acepción de personas. La salvación está disponible para toda cultura, para toda raza, para todo sexo. Está disponible para todos, para libres, para siervos. En aquel tiempo la principal barrera que tenían que entender y romper ellos era que la salvación no estaba limitada solo para los judíos. Y eso era algo que, ¡wow!, decían ellos. Y se maravillaban y glorificaban, decían: qué increíble lo que está haciendo Dios. Y ahí entendían, así lo dijo el profeta Isaías, así lo dijo, realmente este era el plan de Dios. Y esa es la mirada que tenemos que tener. Pero estos versículos, estos capítulos que vamos a estar mirando hoy, hablan mucho del corazón de Pedro, así como vimos también de Pablo. Y en Hechos capítulo 9, ya entrando ahora sí en este momento previo a lo que estamos hablando,
Dios va a ir trabajando en todo el escenario. Y se concentra en 3 escenas los capítulos, por decirlo de alguna forma, en 3 películas. La primera es la curación de Eneas. La segunda es cuando Dorcas es resucitada. Y la tercera es cuando Pedro tiene el famoso encuentro conocido con Cornelio. Ahora vamos a mirar nomás básicamente rápidamente a la luz de las 2 primeras y ver un poco qué podemos entender y mirar de Pedro en relación a eso. ¿Por qué Pedro fue utilizado? ¿Por qué Pedro dio esos frutos que dio? Dice el versículo 32 de Hechos 9. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. El primer punto, son 7 puntos que saqué un poco de esta historia en relación también a un bosquejo que estoy siguiendo de un libro de estudio de Hechos. El primer punto, Pedro ministraba a grandes multitudes, ¿verdad? Pedro ministraba a la iglesia de Jerusalén, lo vimos hablando ante 3.000 personas, lo vimos predicando, lo vimos como el gran Pedro de forma global para todo el pueblo judío de aquel tiempo, era el gran líder que tenían. Pero también Pedro mostraba algo muy importante. Pedro ministraba individualmente. Dice la palabra de Dios que dice, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Pedro, podemos decir, hacía ese trabajo también individual. Él no se había quedado en un pedestal. Él no solamente se dirigía a grandes multitudes, sino como se dice, no, andaba también así como el Señor Jesús entre el pueblo, entre su pueblo. Y él fue a visitarle a todos. Salió de Jerusalén, la iglesia se estaba extendiendo y él va a visitar a todos. Entonces, Pedro ministraba a grandes multitudes, pero ministraba también individualmente. Y esto es muy importante. Es muy importante porque refleja ese carácter que tenía Pedro, esa humildad que tenía Pedro. Segundo, él no se volvió un burócrata, por así decirlo. Si uno se pone a mirar un poquito, no es la figura de Pedro, no es que él estaba en un podio lejos, inaccesible, donde estaba para las grandes cosas y, bueno, las pequeñas, no me traigas eso a mí. No, yo estoy para otras cosas, yo estoy a otro nivel, por llamarlo de alguna forma. No, ese no era Pedro. Pedro no se volvió nunca un burócrata. Él no se dijo, yo me quedo en Jerusalén, muchachos, estoy organizando, estoy bien en lo macro, esto, lo otro, etcétera. Véansela ustedes allá, los que están en Lida, los que están en los otros. No, cero estrés con eso. Yo estoy acá. Yo soy Pedro. ¿Se recuerdan lo que dijo? Le dijo Jesús, le va a decir, ¿se recuerdan? Sobre mí se va a construir todo. Así que yo tengo la llave, así que tranquilícense. No. Pedro no era un burócrata. Participaba activamente. Él vino a los santos. Él participaba. En el día a día, podemos decir, de las personas, él estaba vinculado con eso. Él estaba cerca de la gente. Él estaba cerca de la gente y eso es muy importante. Tercero, él no se exaltaba a él mismo. A veces uno mira y ve y no puede dejar de comparar con tanto ego que muchas veces se ve en el ministerio y en el mundo y en la actualidad. Con tantos falsos apóstoles y falsas y todo eso, que centran toda la mirada en ellos, que se exaltan en demasía. Pedro no se exaltaba, y él era el apóstol. Era Pedro. No vas a encontrar ningún versículo, nada en la Biblia que te indique que él se exaltaba. Al contrario, no se exaltaba.
Él quería que si algo fuera a exaltarse, tenía que ser la persona de Jesús. Y ahí en estos versículos que estamos compartiendo, cuando él, ¿no?, está, ¿no?, ahí compartiendo, él le dice a Eneas: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Acá no hay espectacularidad. Acá no hay, yo Pedro te sano, yo Pedro por mi poder te hago esto. No, es Cristo. Pedro vivía bajo la consigna de solo Jesús. Y si alguien tenía que ser exaltado, era Él. Él mismo decía en 1 Pedro 4:11, si alguno hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra conforme a lo mismo. Esa era la premisa de Pedro. Él no se exaltaba. Imagínense, nada menos que a Pedro, y compárenlo hoy muchas veces, le vuelvo a decir, con lo que se ve muchas veces, a veces en los ministerios, o en las megas iglesias, esto cuando se idolatra tanto, o personas que se ponen a ser exaltadas. Compárenlo con un Pablo, compárenlo con un Pedro, compárenlo mismo con un Cristo. Qué lejos está realmente, qué lejos está, cuánta falta hace esos corazones como los de Pedro. Él no se exaltaba, queridos hermanos, él no se exaltaba. En la escena de Dorcas, muestra también en el versículo 39, cuando ocurre toda la situación, muere Dorcas, le mandan llamar a Pedro. ¿Y Pedro cómo responde? Versículo 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde lo rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Pedro estaba disponible. Pedro estaba disponible. Era una persona humilde, a pesar de toda la responsabilidad, a pesar de toda la posición que tenía, a pesar de ser la cabeza de la iglesia. Él estaba disponible según la posibilidad, en humildad, para decirle a estos hermanos, te mandan llamar Pedro. Él no dijo, voy a graficar, exagerar para que se entienda el contraste con la naturaleza humana. Él no dijo, a ver, espera un ratito, mi agenda. No. ¿Quién es la persona? Perdón. ¿Quién es la persona? No. Esa. No. No voy a ir, no puedo, no tal cosa, no. No sé, nunca la escuché. Dorcas, sí, está bien, pero no me suena tanto Dorcas, así que de todas formas voy a orar por ella y no. Pedro estaba disponible. Y esos hermanos, él agarra, ¿no? Toma la decisión y va. Sin hacer mucho ruido, sin fanfarria, como se dice. Él va, porque Pedro estaba, a pesar de ser un apóstol, estaba disponible. El versículo 40 nos muestra también que Pedro creía en el poder de la oración. Y también nos muestra cómo él dice, les saca a todos y en la intimidad, porque eso no era un motivo de show, ora por ella y la resucita. Él creía en la oración. Y todo eso le llevaba a Pedro a ser fructíferos, hermano. Dice que las personas se convertían cuando veían todas esas cosas. Pedro era utilizado, su humildad, su carácter, su predisposición, hacía que Pedro fuera fructífero, hacía que la cosecha fuera abundante donde él estaba. Pero algo muy determinante que Pedro tenía que hacer también, hermanos, y tenía que ocurrir, él tenía que romper prejuicios. ¿Y saben dónde lo vemos en estos versículos? Fíjense en la historia de Dorcas, al final, en sus Biblias. ¿Dónde se va a hospedar Pedro? ¿Dónde termina hospedándose? Versículo 43. ¿Quién me dice? ¿Dónde se termina hospedando? En la casa de un curtidor, ¿verdad?
Ahora ustedes me pueden decir, Ricardo, ¿y qué me querés decir con eso? Se quedó en la casa de un curtidor. ¿Por qué yo les digo que él tenía que romper barreras cuando les comento esto? Pónganse a pensar y van a estar en relación a todo lo que vengo hablando. ¿Por qué les parece que es algo de resaltar lo que estoy diciendo? Porque me podrían, ¿qué me querés decir con eso, Ricardo? Era un curtidor. ¿Por qué les parece? ¿Alguien se anima? ¿Los curtidores qué hacen? Ellos trabajan con el cuero. El cuero de oveja, de chancho, de vaca, lo que sea, trabajan con animales muertos, ¿verdad? Los tienen que limpiar, tienen que hacer, trabajan con la sangre de los animales. Quiera si uno entra en contacto con la sangre de todos los animales. Para un judío, ¿eso qué era? Abominable. Ni loco, ni pase cerca esa profesión de lo que soy, no, ni cerca. Y Pedro, dice la palabra de Dios, que va y se hospeda en ese lugar. Va a lo de ese curtidor, posiblemente, quiero creer que era una persona de la iglesia que tenía esa profesión, y él rompe con todos esos prejuicios, él da el primer paso de ir rompiendo con esos prejuicios y de ir a un lugar que anteriormente era considerado indigno. Ese era Pedro. Es eso lo que le permite a él ir tomando esa iniciativa de ir rompiendo las barreras que ellos tenían en su cabeza. Por eso estoy hablando mucho de los paradigmas. Esto se le suele conocer como paradigmas mentales. Son lentes con los que miramos lo que nos rodea y actuamos conforme a eso. Ellos tenían que sacarse esos lentes y ponerse otros nuevos. ¿Me van siguiendo, hermanos, hasta acá? Y para el judío de ese tiempo, ese lente lo tenían de nosotros somos los sanos, los limpios, los puros, los que tenemos la salvación, el resto son la porquería. Ese era el concepto que ellos tenían. Y Dios le viene a decir ahora, eso que es porquería, ahora la salvación se va a salvar a ellos. Vamos a ir a salvar a ellos. Estaba en el plan salvar a ellos. Y tenían que entenderlo, bajarlo y empezar a vivirlo. Y Hechos va mostrándonos todo eso. Más adelante, el capítulo 10 nos cuenta el relato de Pedro y Cornelio, y ahí entramos ya a otro nivel inclusive, y cómo todo lo que Dios estaba preparando lo resumen en el versículo 11:8 que les leí. Porque ahí con Cornelio y Pedro, vamos a desarrollarlo el próximo domingo, ahí se ve con más profundidad cómo tienen que romper con barreras. Es un centurión romano, es alguien que buscaba a Dios, que tenía cierto favor de ellos, pero no era judío, no era de los suyos. Y fíjense lo que muestra también, y hago una pincelada rápida de lo que muestra ese capítulo en el versículo 24 y 28 del capítulo 10. Y dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro, ¿qué hizo Pedro? Le puso la mano y le extendió para que besame la mano o besame el anillo. ¿Hizo eso? No. Dice que lo levantó y le dijo, yo soy hombre igual que tú. Ese era Pedro. Y uno no puede dejar muchas veces comparar cuando con tanta soberbia a veces se actúa. El ser humano tiene una tendencia tan grande a volverse soberbio y a querer ponerse por arriba de las personas, y a pensar que somos mejores que otros y mirar desde arriba al resto de las personas. Y más aún si tenés alguna posición de liderazgo, puedes caer fácilmente en esa trampa. Y el Evangelio, la palabra de Dios te dice que tú, al igual que todos, eres pecador perdonado. Podés tener distintas responsabilidades, pero no eres mejor. No eres súper especial, distinto a lo demás. No es que vos sos el súper ungido y el resto son la súper porquería.
Pedro decía a esta persona, a este Cornelio, y fíjense lo que dice el relato bíblico después, dice, más adelante, y hablando él entró, y miren lo que le dice Pedro, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Esta era la barrera, el paradigma que Pedro tenía que sacarse, y se lo estaba sacando, y la iglesia iba a tener que sacarse eso. Dice, cuán abominable es que nosotros, vos sabés, le dice, nosotros somos superiores, ¿cómo nos vamos a acercar ahí junto a ustedes? Dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me has hecho venir? No quiero entrar mucho, quedarme en la historia aquí, que se desarrolla para entender que en ese lugar de Simón el curtidor es donde ocurre todo esto, donde también Pedro recibe la visita primeramente y una revelación. En ese lugar supuestamente de una persona inmunda. Dios estaba preparando el escenario para mostrarle a Pedro y a toda la iglesia, ellos, que ya no tenían que llamarle inmundo a eso, que la salvación iba a estar disponible y ellos tenían que ser añadidos a la iglesia, al igual que fueron los samaritanos y primeramente los judíos. Y eso era importante que ellos lo entendieran. La obediencia y la humildad de Pedro, sus cualidades como apóstol, son un ejemplo para nosotros hoy en día. Y posibilitó romper todas las barreras culturales que el Evangelio necesitaba tirar abajo. Hoy también, hermanos, hay que tener cuidado de que no se levanten barreras y pensemos que no, aquellos no son tan dignos de la salvación. No, aquellos están tan en pecado que ya no pueden ser salvos. Ojo con eso. No. Los homosexuales son los enemigos, y medio que la salvación no está disponible para ellos. O como dije el domingo pasado, aquellos que han sufrido, que han hecho aborto, que están... No, ellos nunca van a cambiar, no se van a salvar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay corazón que Dios no pueda transformar. La salvación está disponible para todos. No pensemos que para los ricos solamente, o para las autoridades muchas veces esto, no, que es... No, rico, pobre, libre, esclavo, humilde, preso, asesino, gay, etc. La salvación está disponible para, de hecho, necesitan de esa salvación. No tengamos prejuicios en ese sentido. La primera iglesia tuvo que romper ciertos prejuicios. Y Pedro supo entenderlo. Pedro vivió bajo esta consigna y sus últimos mensajes buscaban transmitir esto. Él quería que eso se entendiera. Pedro y Pablo murieron en Roma, como les dije. Los últimos años de Pedro se caracterizaron por una férrea lucha y oposición contra el cristianismo que se había levantado. Pedro vivió los últimos y Pablo de su vida bajo una premisa. Estamos hablando del año, cuando ocurre esto primeramente de los gentiles, por decir así, estamos entre el año 30 y 40 después de Cristo. Cuando Pedro está escribiendo segunda de Pedro, en los últimos tiempos, en el año 67, 70, un poco antes del 70, Nerón había prendido fuego Roma, por esa, ¿se acuerda? Y Nerón no se le ocurrió mejor idea que decir después, buscar un chivo expiatorio, y eso fue a los cristianos de aquel tiempo. Las cartas que vemos de Pedro estaban dirigidas a la iglesia a transmitirle que a pesar de lo que estaban sufriendo, de la persecución, a pesar de esos gobiernos injustos, ¿no? Ellos tenían que también respetar a la autoridad, ellos tenían que vivir una vida digna que reflejase lo que ellos creían. Este es Pedro hablando ya al final de su vida. Y fíjense lo que dice, y ahora sí nos vamos a ir un ratito a 2 de Pedro 1:15. 2 de Pedro 1:15 dice lo siguiente, 13 y 14 y 15.
pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación. Esta palabra amonestación nosotros la tenemos como muy dura, pero realmente él quería amonestarles, él quería que realmente no se deslizaran, que lo que habían aprendido no se olvidaran. Que se olvidaran de él no tenía ningún problema, pero que no se olvidaran del contenido, de la palabra. Y dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro vivió 40 años prácticamente sabiendo, y ahora vamos a ir al versículo, sabiendo que su vida iba a terminar en una cruz. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes se han puesto a pensar que Pedro sabía que su vida no iba a terminar como la de Juan? ¿Que iba a terminar igual que la de Jesús crucificado? 40 años él estuvo viviendo sabiendo que en algún momento, cuando el Señor lo dispusiera, él iba a morir de esa forma. Y usted me dice, Ricardo, ¿de dónde sacas esto? Y ahí dice él, cuando el Señor mismo, como el Señor mismo le había dicho, ¿cuándo el Señor Jesús les parece a ustedes que les dijo eso? ¿Cuándo fue? Acompáñenme a Juan, capítulo 21, versículos 18 y 19. Muchas veces nos quedamos con el pensamiento del arrepentimiento de Pedro, de cómo Jesús le restaura el ministerio a Pedro. De las 3 veces que le dice, me amas, que le preguntan, todos nos quedamos con esa parte. Pero no seguimos con la otra parte. Es como que la película no se cortó ahí, pero la película no se cortó ahí. Jesús le quería decir algo más a Pedro todavía. Dice, cuando le dice, me amas, me amas, me amas. Todos conocen ese pasaje. Fíjese lo que dice la palabra, dice en el versículo 18. Este es Jesús. Después dice, apacienta mis abejas. Y después le dice, de cierto. Es como diciendo, escucha bien, Pedro. Está diciendo, mira, Pedro, te digo algo. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Cuando eras joven. Mas, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. El extender las manos era también una referencia, muchos eruditos dicen, y en aquel tiempo se decía cuando iba a crucificarle a alguien que le iban a hacer extender sus manos. Jesús le estaba diciendo 40 años antes de que ocurra a Pedro lo que le iba a ocurrir, de que él iba a morir y cuando sea viejo no vas a estar libre, Pedro. Tienes que saber, te va a ocurrir esto. Y le dice algo más Jesús. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Juan, que cuenta el relato acá, lo entendió perfectamente. Ellos entendieron perfectamente que lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro fue, Pedro, ahora vas a poder moverte, pero quiero que sepas algo. Cuando seas viejo, esto es lo que te espera. ¿Y saben qué hizo Pedro? ¿Se desanimó? Huyó de eso Pedro y dijo, no, Señor, no quiero nada de eso. Él perseveró, podemos decir, hacia esa muerte también. Él anduvo haciendo todo lo que le condujo a esa muerte que el Señor le había dicho. Y el contraste está ahí en Juan, que después Pedro mismo en base a eso le pregunta respecto a Juan, le dice, y Señor, ¿y de este qué le va a pasar a este? Esa fue la pregunta. Pedro entendió, Señor, a mí me espera eso. Pero ¿a este qué le va a pasar? No, dice Jesús le dijo, no te preocupes por él, vos seguime, me dice. ¿Y qué si él tiene que esperar hasta que yo regrese? O sea, y los hermanos creyeron que en base a eso que Juan no iba a morir nunca. De hecho, Juan
murió ya de vejez. A pesar que dice que lo fritaron en aceite y hubo un milagro con todo eso. Y Pedro muere en una cruz, hermanos. Ese era el pensamiento de Pedro. Y yo me puse a buscar un poquitito y después busquen ustedes cómo fue el martirio de Pedro. A Pablo lo ejecutaron, lo decapitaron. Según de Timoteo, su carta en Roma también lo sacan afuera. Pedro y Pablo estaban en Roma en aquel tiempo. Pedro llegó a Roma con el Evangelio. Pasó a Antioquía, después va ahí a ministrar. De hecho, escribe primera de Pedro y habla de estoy en la Babilonia. Él no quería, muchos eruditos dicen que la Babilonia se refiere a Roma y que él no quería mencionar el nombre de Roma para que no, en esa época de persecución no tuvieran problemas. Él está en Roma. Pablo es decapitado, lo sacan afuera y es decapitado. Y Pedro es muerto y es crucificado. Pero no muere solo, dice el relato de la historia y los historiadores que hay que llevaron el relato y qué pasó. ¿Se recuerdan ustedes que Pedro tenía una esposa, verdad? Pedro era casado, de hecho él va a Jesús, va a lo de su suegra. Pedro tenía su esposa y Pablo en una parte de la Biblia dice, reclama, no tenemos derecho de llevar a nuestra esposa así como los otros apóstoles lo hacen. Pedro viajaba muchas veces con su esposa. Dice el relato histórico que le sacaron primeramente a su esposa para matarle y la crucificaron. Y él dice que tuvo que ver eso. Y cuando vio las únicas palabras, dice el relato que le repetía, le decía, alaba a Cristo nuestro Señor, mira a nuestro Salvador, mira a nuestro Señor. Y no hubo ningún reclamo de parte de él en los últimos momentos, dándole palabra a su señora para que realmente sus pensamientos en gratitud estuvieran hacia el Señor. Y él vio a su señora siendo crucificada. Después le tocó el turno a él. Y él les pidió y les imploró a los verdugos. ¿Saben qué les pidió? Y esto lo conocen ustedes. Decía, yo no soy digno de morir de la misma forma que mi Señor. Dice, crucifíquenme, pero de cabeza hacia abajo. Dice, porque así como la cruz representa al Señor, decía él, viniendo del cielo para poner los pies en la tierra, yo quiero que la cruz represente también a mí yendo hacia mi Señor, mis pies apuntando al cielo, que es a donde voy. Decía. Y dice que los que le crucificaron le dieron el gusto. Y así murió Pedro, crucificado de cabeza, con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, después de haber visto crucificar a su Señor. Ese era Pedro. Eso eran los apóstoles. Nada que ensoberbecerse, por decir así, perdón la palabra. Nada que exaltarse ellos. Se trataba de Cristo. De una vida consagrada a Cristo. En 2 de Pedro 3, 8 al 15, y cierro con estos versículos. Solo para recordar las palabras de Pedro, decía lo siguiente, mas, oh amados, y estas palabras suenan como un eco también para nosotros, aún en el paso del tiempo, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva,
en las cuales mora la justicia. Esto era lo que le movía a Pedro. Él creía en un Dios que estaba extendiendo, que no retardaba sus tiempos. Un Dios lleno de misericordia que extendía la salvación y no quería que nadie se pierda. Y vivió bajo esa premisa y murió bajo esa premisa también. Creo que muchos podemos sacar hoy en la reflexión, después cada uno en lo individual. Les aseguro que vamos a sacar tanto para mirar y tratar de reflejar también ese carácter de Pedro. Donde nos toque estar. Donde nos toque estar. Esa entrega de Pedro, la pasión que también Pedro no demostró y la fidelidad que supo tener hasta los últimos días de su vida. Por eso, hermano, yo quería hoy al cerrar esto, próximo domingo vamos a entrar ya en la historia de Cornelio y Pedro, pero quería que tengan la mirada general de todo. La mirada de cómo los gentiles era importante romper esa barrera. Capítulo 10, 11, vamos a estar mirando ese paso. Por primera vez en la historia, la salvación llegaba a nosotros. Los gentiles, nosotros somos los gentiles. Y Pedro iba a dar ese paso. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Nos ponemos de pie para cerrar con una palabra de oración. Hermano Bernie, si podés orar, por favor, para estar cerrando. Oramos. Nuestro buen Dios y Padre, te damos la gloria y la honra, te alabamos, Señor, glorificamos tu nombre. Y Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo que nos dejas ahí, Señor, en la vida de los apóstoles. Gracias por lo que fue el apóstol Pedro, Señor, y que hoy es un ejemplo para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vivir con esa pasión, con ese fuego, Señor, de servirte, de amarte y de llevar tu palabra a otras personas que te necesitan, Señor. Gracias por este día, gracias porque podemos empezar esta semana escuchando tu palabra, Señor, y que ella sea nuestra guía, que sea nuestra luz y que podamos aplicarla cada día en nuestras vidas. Señor, te pedimos tu bendición sobre cada uno de los que estamos aquí, las familias representadas, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que tengan lindo inicio de semana, que el Señor les bendiga grandemente. Muy buena jornada. Un abrazo caluroso y fuerte en el Señor.